Mi marido me encontró en la cama con el vecino y ahora todos en el barrio hablan de mí. Nunca pensé que estaría escribiendo algo así, pero necesito sacarlo de mi pecho. Mi vida dio un giro que todavía me cuesta procesar. Me llamo Laura, tengo 34 años y hasta hace poco era la esposa ejemplar de un hombre que lo dio todo por mí. Mi marido, Andrés, es un hombre trabajador, querido por todos en nuestro barrio, alguien que siempre tuvo fama de buen vecino y mejor esposo. Todos lo respetaban, y yo era la envidia de muchas porque tenía al marido perfecto. Pero detrás de esa fachada, yo tenía un vacío que no supe manejar. Andrés trabajaba mucho, salía temprano y regresaba tarde. Sí, lo hacía por nosotros, para darnos una vida cómoda, pero al mismo tiempo me sentía sola. Empecé a buscar compañía en otros lados, aunque nunca me lo propuse de forma consciente. Y ahí entró en escena Marcos, nuestro vecino. Marcos es completamente lo opuesto a Andrés. Él es más relajado, menos responsable, alguien que vive el día a día. Su esposa lo dejó hace un par de años y desde entonces vivía solo. Era de esos hombres que tienen siempre una sonrisa, que te hacen sentir escuchada aunque no digan mucho. Al principio solo cruzábamos palabras cuando coincidíamos en la calle. Luego me empezó a invitar un café, hasta que las conversaciones se volvieron más largas de lo normal. Yo sabía que me estaba metiendo en terreno peligroso, pero seguía avanzando. El día que todo explotó comenzó como cualquiera. Andrés se había ido temprano a trabajar y yo estaba en casa limpiando. Marcos pasó frente a mi puerta y me saludó. Me invitó a tomar un café en su casa y acepté. No planeaba nada más, o al menos eso me repetía. Pero entre café y risas, la cercanía se volvió más íntima. Me sentía deseada, y hacía mucho que no sentía eso de parte de mi esposo. Para cuando me di cuenta, ya nos estábamos besando. Esa primera vez fue solo un desliz, pero como suele pasar, no quedó ahí. Empezamos a vernos a escondidas, siempre con la adrenalina de que alguien podía descubrirnos. Yo llegué a convencerme de que no pasaría nada, de que Andrés nunca lo sabría porque era demasiado confiado y siempre ocupado. Me equivoqué. Todo ocurrió un jueves en la tarde. Habíamos planeado que Marcos vendría a mi casa porque Andrés estaba trabajando hasta tarde. Estábamos en la habitación, convencidos de que teníamos tiempo. El problema fue que ese día Andrés salió antes del trabajo, algo que jamás había hecho. Entró por la puerta principal y escuchó ruidos desde la habitación. Ni siquiera tuvimos tiempo de reaccionar. Cuando abrió la puerta nos encontró en la cama, desnudos, sin excusas posibles. Nunca olvidaré su mirada. Era una mezcla de sorpresa, dolor y odio. Gritó mi nombre y yo me cubrí con la sábana, como si eso pudiera ocultar la magnitud de lo que había hecho. Marcos intentó ponerse los pantalones rápidamente, pero Andrés se abalanzó sobre él con una furia que jamás le había visto. Hubo gritos, golpes, insultos. Yo lloraba, rogaba que se detuvieran, pero era inútil. Finalmente Marcos salió huyendo, dejando su camisa tirada en el suelo. Andrés se quedó parado en medio de la habitación, respirando agitado, mirándome como si fuera una extraña. No dijo nada más. Simplemente recogió sus llaves y se fue de la casa, cerrando la puerta de un portazo. Yo me quedé sola, temblando, tratando de pensar qué hacer. Mi peor miedo se cumplió al día siguiente. Todo el barrio se enteró. No sé cómo, pero los rumores corren rápido. Que si Andrés había encontrado a su esposa con el vecino, que si hubo pelea, que si me iban a echar de la casa. Cada versión era más cruel que la anterior. De pronto pasé de ser la mujer perfecta con el marido ideal a la infiel señalada. Las miradas en la calle me quemaban. Las vecinas me juzgaban en voz baja. Los amigos de Andrés dejaron de hablarme. Intenté llamar a mi esposo, enviarle mensajes, pedirle perdón, pero no contestaba. Esa primera noche no volvió a casa. Su familia me dio la espalda, y hasta mis propios padres me dijeron que no sabían cómo mirarme. Todo mi NDO se derrumbó en cuestión de horas.
Y lo peor es que sé que todo fue mi culpa. Y esta es solo la primera parte, porque lo que vino después fue todavía más humillante y doloroso. Después de esa noche, mi vida se convirtió en un infierno. Andrés no volvió a casa. No respondió mis llamadas ni mis mensajes. Me enteré por una vecina chismosa que se estaba quedando en la casa de su madre. La noticia ya estaba en boca de todos, y lo peor fue que no hubo manera de ocultar nada. Las paredes hablan, los vecinos exageran, y lo que había sido un error privado se convirtió en un escándalo público. Los primeros días fueron insoportables. Salía a la tienda y sentía que todos me miraban con desprecio. Escuchaba susurros a mis espaldas, frases como: «Mira, esa es la que engañó al marido con el vecino», o «Con razón, siempre estaba en la casa de Marcos». Lo que más me dolía era que no solo me juzgaban a mí, también ponían a Andrés como una víctima absoluta. Y lo era, claro, pero nadie se detenía a preguntarme por qué llegué a ese punto. Para todos yo era la mala, la traidora, la que había destruido un matrimonio ejemplar. Marcos, por su parte, se borró de mi vida casi de inmediato. Después de aquella escena con Andrés, no volvió a buscarme. Evitaba cruzarse conmigo y cuando lo hacía apenas levantaba la vista. Lo entendía, en parte. Él también había quedado mal parado frente al barrio, pero mientras él podía seguir con su vida de soltero, yo tenía que cargar con la etiqueta de la adúltera. Un sábado en la tarde, decidí ir a casa de mi suegra a hablar con Andrés. Pensaba que, al menos, me escucharía en persona. Toqué la puerta y fue ella quien me abrió. La manera en que me miró me partió el alma. Antes era cariñosa conmigo, casi como una segunda madre, pero ahora su mirada estaba llena de desprecio. Me dijo sin rodeos: «Aquí no eres bienvenida, Laura. Mi hijo no quiere verte». Intenté insistir. Le dije que solo necesitaba hablar con él 5 minutos, que quería explicarle lo que sentía. Pero ella cerró la puerta en mi cara. Me quedé llorando en la acera, sintiendo que ya no tenía a nadie. Con el paso de las semanas, la distancia se hizo más grande. Andrés comenzó a mover papeles para separarnos legalmente. Me enteré porque un amigo en común me lo dijo, con pena, como si me estuviera dando el golpe final. Yo no quería creerlo, pero cuando me llegó la notificación de la demanda de divorcio, la realidad me explotó en la cara. La familia de Andrés no perdió tiempo en difundir su versión de la historia. Para ellos, yo era la única culpable, la desvergonzada que había destruido todo. Nunca conté mi lado. Nunca dije que me sentía sola, que había buscado cariño en el lugar equivocado, porque sabía que nadie iba a entender. La gente prefiere quedarse con la versión más jugosa, la que les permite señalar con el dedo y sentirse moralmente superiores. Mis propios padres se alejaron de mí. Me lo dijeron claro. «Nos da vergüenza salir contigo a la calle después de lo que hiciste». Ellos siempre habían admirado a Andrés y ahora me culpaban por perderlo. Me sentí huérfana, aunque aún tenía familia viva. Mientras tanto, Andrés no solo se distanció, sino que empezó a rehacer su vida. Lo veía salir acompañado, escuchaba rumores de que estaba saliendo con alguien más, y cada vez que me lo decían, sentía una puñalada en el pecho. Yo había sido la que falló, pero verlo con otra me hundía todavía más. Era como si mi traición hubiera borrado de un plumazo todos nuestros años juntos. El barrio se convirtió en una prisión. Cada vez que salía, alguien me miraba con cara de juicio. Algunas vecinas incluso me dejaron de hablar. Otras me lanzaban comentarios hirientes como: «Ojalá aprendas la lección» o «Qué vergüenza tenerte cerca». Me aislé cada vez más. Pasaba los días encerrada en mi casa, con las cortinas cerradas, evitando cualquier contacto humano. Lo peor fue que empecé a perder mi trabajo. Soy estilista y atendía a varias clientas del mismo vecindario. Una a una dejaron de venir. Algunas me decían excusas, otras ni siquiera eso. Simplemente aparecieron. En cuestión de semanas mi ingreso se desplomó. No tenía dinero suficiente y, para colmo,
Me estaba quedando sola en todos los sentidos. Intenté contactar a Marcos para al menos sentir que no había quedado del todo abandonada, pero él nunca respondió mis llamadas. Su silencio me dolía tanto como el rechazo de Andrés. Me daba cuenta de que para él solo había sido un pasatiempo, algo sin importancia, mientras que para mí había significado arruinar mi vida entera. Los días se fueron volviendo cada vez más grises. Empecé a beber por las noches para olvidar, para tratar de dormir sin pensar en lo que había perdido. Pero cada mañana la resaca me recordaba la realidad. Estaba sola, arruinada y marcada por un error que ya no podía borrar. Y todavía faltaba lo peor. Andrés no solo quería divorciarse, sino que tenía pensado quedarse con la casa. Cuando recibí la notificación de que Andrés también quería quedarse con la casa, sentí que me derrumbaba del todo. Era lo único que me quedaba. Cada rincón estaba lleno de recuerdos, buenos y malos, pero al menos era un lugar que todavía podía llamar mío. Ahora ni eso. Lo hablé con un abogado, aunque con lo poco que me quedaba apenas podía pagarle una consulta. Me explicó que, dado que la casa había sido comprada por Andrés antes de casarnos, tenía todas las de ganar. En pocas palabras, estaba a punto de quedarme en la calle. Dormía mal, comía poco, y cada vez que intentaba pensar en una salida, me topaba con un muro. Sentía que mi vida se me escapaba de las manos. Intentaba hablar con Andrés. Le mandaba mensajes pidiéndole que al menos me dejara quedarme allí hasta organizarme, pero nunca respondió. Cuando lo veía de lejos, pasaba de largo como si yo no existiera. Y eso era lo que más me dolía. Ser invisible para la persona que un día me prometió amor eterno. El barrio seguía siendo una jaula. Un día, mientras hacía fila en la tienda, escuché a dos señoras hablar en voz baja, pero lo suficientemente alto para que yo oyera. «¿Supiste que a Laura ya le van a quitar la casa?», dijo una. «Se lo merece, por andar de fresca», contestó la otra. Sentí que la cara me ardía. Dejé las cosas en el mostrador y me fui sin comprar nada. Mi trabajo como estilista estaba prácticamente muerto. Una que otra clienta fiel seguía viniendo, pero eran tan pocas que apenas ganaba para lo básico. En una ocasión, una de ellas, con toda la buena intención del mundo, me dijo: «Tú deberías mudarte, Laura. Aquí nadie te va a dejar levantar cabeza». Y lo peor era que tenía razón. Pero irme tampoco era tan sencillo. ¿A dónde? Mis padres apenas me dirigían la palabra. Una vez fui a visitarlos para pedirles ayuda, y mi madre, sin rodeos, me dijo: «Nos diste vergüenza. Si te quedas aquí, la gente también nos va a señalar». Ese día entendí que estaba sola en el sentido más crudo de la palabra. Marcos, el vecino con quien todo comenzó, seguía esquivándome. A veces lo veía salir de su casa y trataba de acercarme, pero él se metía rápido al carro o cerraba la puerta. Era como si yo fuera un fantasma que quería borrar de su memoria. Para él no había consecuencias. Para mí, en cambio, había sido una sentencia de por vida. La depresión me estaba consumiendo. Pasaba días sin bañarme, sin arreglarme, algo impensable en la persona que había sido. Miraba al espejo y no me reconocía. Tenía los ojos apagados, el cabello descuidado, la piel opaca. No quedaba nada de la mujer que un día todos admiraban. El colmo llegó cuando recibí la orden de desalojar la casa en un plazo de 3 semanas. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Me encerré en el cuarto y me aferré a la cama como si así pudiera detener lo inevitable. Sabía que Andrés estaba siendo cruel, pero al mismo tiempo me repetía que yo misma le había dado motivos. En medio de todo, intenté acercarme a él una última vez. Le mandé un mensaje largo, explicándole cómo me sentía, diciéndole que lo amaba todavía, que había sido un error del que me arrepentía cada segundo. Su respuesta fue un solo mensaje: «No tienes perdón, Laura, y no vuelvas a escribirme». Ese fue el golpe final. Sentí que un vacío se abría dentro de mí, como si ya no tuviera nada por lo que luchar. Las últimas semanas en la casa fueron un tormento. Escuchaba las conversaciones de los vecinos, que ya hablaban de qué familia se mudaría allí,
cuando yo me fuera. Las vecinas me miraban con satisfacción, como si estuvieran felices de ver mi caída, y cada vez que veía a Andrés de lejos, acompañado de alguien más, mi corazón se hacía pedazos. La noche antes de entregar la casa, caminé por cada habitación, tocando las paredes, recordando los buenos momentos. Mi boda, las cenas, las risas. Todo se había manchado por una mala decisión, y ahora no me quedaba nada. Cuando llegó el día de irme, apenas tenía una maleta con mi ropa y unas cuantas cosas personales. Nadie vino a despedirme. Nadie me ofreció ayuda. Caminé con mi maleta hasta la parada de autobús, con la cabeza gacha, sabiendo que todos me miraban por la ventana. No tenía rumbo fijo. Solo sabía que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Después de dejar la casa, me fui a un pequeño cuarto de alquiler en las afueras del barrio. Era barato, húmedo y con paredes manchadas de moho, pero era lo único que podía pagar con lo poco que me quedaba de mis clientas. Dormía en una cama vieja, con un ventilador que apenas funcionaba, y cada noche me preguntaba cómo había terminado allí, después de haber tenido una vida estable junto a un hombre que me lo dio todo. El cambio fue brutal. Pasé de ser la mujer que muchos admiraban, con una casa bonita y un esposo trabajador, a convertirme en la infiel arruinada que vivía sola en un cuartucho. La soledad se me metía en los huesos. Ya nadie me llamaba, nadie me visitaba. Hasta mis pocas clientas fueron desapareciendo poco a poco, y hubo días en los que apenas tenía para comer. Intenté rehacer mi vida laboral, repartir volantes para ofrecer mis servicios de estilista, pero en cuanto la gente reconocía mi nombre o mi cara, me rechazaban. Era como si la mancha de mi error me persiguiera a donde fuera. Una vez una señora me dijo directamente: «Yo no quiero que alguien como tú me toque el cabello». Esa frase me retumbó en la cabeza durante semanas. Mientras tanto, Andrés seguía brillando en el barrio. Se quedó con la casa, se le veía renovado, sonriente, y los rumores de que tenía una nueva pareja se confirmaron. Un día lo vi de lejos, caminando de la mano con una mujer joven y guapa. Sentí una mezcla de celos y dolor tan fuertes que tuve que esconderme detrás de un carro para no desmoronarme frente a ellos. Él había rehecho su vida y yo estaba atrapada en las ruinas de la mía. Marcos desapareció por completo. Se mudó del vecindario al poco tiempo, quizás cansado de cargar con la sombra de lo que pasó. Nunca me llamó, nunca me buscó. Al final entendí que para él yo no había sido más que un entretenimiento pasajero. Él siguió con su vida y yo me quedé sola con la vergüenza. La depresión me fue consumiendo. Cada día me costaba más levantarme de la cama. A veces pasaba días enteros sin hablar con nadie, en silencio, con la mente llena de recuerdos y arrepentimientos. Miraba mis manos temblorosas y me preguntaba en qué momento tomé el camino que me llevó hasta allí. Una noche, borracha después de haber comprado una botella barata de ron, tomé valor para escribir un último mensaje a Andrés. Le pedí perdón de nuevo, le dije que lo amaba y que daría lo que fuera por volver atrás en el tiempo. Nunca respondió. Al día siguiente me bloqueó de todos lados. Ese fue el último hilo que me quedaba. Comprendí que ya no había vuelta atrás, que mi vida con él estaba enterrada y que yo había cavado mi propia tumba emocional. Con el tiempo, el barrio dejó de hablar de mí. Pero no porque me hubieran perdonado, sino porque ya no importaba. Me convertí en alguien irrelevante, invisible, una sombra más entre la gente. A veces escuchaba mi nombre en una conversación lejana y sabía que aún me recordaban como la que engañó al marido con el vecino. Ese sería mi legado, mi marca permanente. Los días ahora son todos iguales. Me levanto en una habitación vacía, preparo un café que muchas veces no tengo ganas de beber y paso las horas mirando por la ventana un mundo que sigue sin mí. Ya no tengo marido, ni familia, ni amigos, ni casa. Solo tengo esta soledad que me acompaña como un castigo eterno. Algunos dicen que el tiempo cura todo,
Pero en mi caso, lo único que ha hecho es profundizar las cicatrices. Porque no es solo la traición lo que me pesa, sino la certeza de que yo misma destruí todo lo que tenía. Y aunque quiera huir, aunque intente olvidar, sé que nunca lo lograré. No hay redención para mí. No hay final feliz. Solo queda esta vida rota que yo misma elegí y el eco de las risas de un barrio que jamás me dejará olvidar en lo que me convertí.